Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde les traemos todas las noticias jugosas, los dramas más intensos y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un salseo de proporciones con diéresis copyright picas, un bombazo que seguramente los dejaron con la boca abierta. ¿Recuerdan a Demet Özdemir, nuestra talentosísima actriz? Pues prepúrense porque hoy vamos a hablar de un escándalo que la involucra, un escándalo que tiene que ver con, redoble de tambores el pasado de Can Yaman. Lo escucharon bien. Parece que ciertas revelaciones del pasado del Galu N turco no le han sentado nada bien a Demet, y aquí les vamos a contar todo, absolutamente todo lo que sabemos. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes, quiero recordarles a todos los nuevos suscriptores y a los que nos siguen desde hace tiempo, que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Asu no se perderú ni una sola de nuestras exclusivas. Y ahora sin preámbulos vamos a desmenuzar este drama. Todos sabemos que Can Yaman es uno de los actores turcos populares a nivel mundial. Su carisma, su talento y por supuesto su innegable atractivo físico, lo han convertido en un verdadero fenómeno superíndice 3 meno. Pero como todos, Can tiene un pasado que a veces prefiere dejar atrás. Y es precisamente ese pasado el que ha resurgido para poner en aprietos a Demet Özdemir. La historia es la siguiente: recientemente han empezado a circular en redes sociales, principalmente en plataformas como Twitter e Instagram, ciertos vídeos y comentarios provenientes de entrevistas antiguas de Can Yaman. En estas entrevistas Can hace comentarios, digamos que un poco subidos de tono, sobre sus relaciones con sus más menos eras de reparto. Algunos de estos comentarios son ambiguos, otros son bastante directos, y todos, en general, han sido calificados como sexistas y poco respetuosos. ¿Qué copyright de qua exactamente Can? Bueno, aquí es donde la cosa se pone picante. En algunas entrevistas, cuando le preguntaban sobre la química con sus coprotagonistas, Can respondió con frases como: la química es fundamental, pero tiene que ser real. Tiene que haber algo que actúa superíndice 3n, ¿me entienden? En otras ocasiones, era aún explícito, insinuando que la buena relación superíndice 3n en pantalla se tradujo a una buena relación superíndice 3n fuera de ella. Incluso en una entrevista particularmente controvertida, llegó superíndice 3 a decir que no se puede fingir la pasión superíndice 3n. Si no hay pasión superíndice 3n real, se nota en la pantalla. Y la gente empezó superíndice 3 a atar cabos, recordando miradas, gestos y hasta supuestas escapadas nocturnas entre Can y algunas de sus partenaires. La cosa se puso tan densa que hasta se desempolvaron viejas entrevistas de las actrices en cuestión superíndice 3n, buscando alguna reacción superíndice 3n, alguna pista, algo que confirmara o desmintiera las insinuaciones de Can. Obviamente estos comentarios, sacados de contexto o no, han generado una gran copyright mica. Muchas personas han acusado a Can de ser irrespetuoso con sus más menos eras, de sexualizarlas y de reducir su talento a su atractivo físico. Se abrieron debates interminables sobre si los actores tienen derecho a hablar de sus colegas, sobre los límites del humor y sobre la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3n al amplificar este tipo de declaraciones. Los hashtags #Can Yaman machista y #respeto a las actrices se hicieron tendencia en cuestión superíndice 3n de horas. Y es aquí donde entra en juego Demet Özdemir. Demet, como saben, es una mujer muy reservada y profesional. Siempre ha mantenido una imagen impecable y se ha caracterizado por su inteligencia y su fuerte carácter. Ella siempre ha defendido los derechos de las mujeres y ha abogado por la igualdad de copyright nero en la industria del entretenimiento. Demet ha sido una voz activa en la lucha contra el acoso y la discriminación superíndice 3n en el mundo del espectáculo, participando en más menos de concienciación superíndice 3n y utilizando su plataforma para visibilizar estas problemáticas. Por lo tanto, es fácil imaginar su reacción superíndice 3n al escuchar estos comentarios de Can Yaman. No solo como amiga y colega, sino también copyright n como defensora de los derechos de las mujeres. Según fuentes cercanas a Demet, la actriz se sintió superíndice 3 profundamente decepcionada y dolida al enterarse de las declaraciones de Can.
No solo por el contenido de las declaraciones en su, sino también copyright N porque ella y Khan han sido amigos y colegas durante muchos aún más menos os. Trabajaron juntos en la exitosísima serie Erkenci Kwai, que catapultó Superíndice 3 a ambos a la fama internacional, y durante ese tiempo construyeron una relación Superíndice 3N de confianza y respeto mutuo. Compartieron largas jornadas de grabación Superíndice 3N, viajes promocionales y momentos de alegría y de estru copyright S. Demet, al parecer, se sintió Superíndice 3 traicionada al descubrir que cantenua esta imagen de las mujeres, o al menos, que se expresaba de esta manera públicamente. Era como si el Khan que conocua, el Khan con el que había reudo y trabajado codo a codo, de repente se hubiera transformado en alguien irreconocible. Pero CEU Superíndice 3 Mose Manifestu Superíndice 3 esta explosición Superíndice 3N de Demet. Bueno, hasta ahora, Demet no ha hecho ninguna declaración Superíndice 3N pública sobre el tema. Su silencio ha sido ensordecedor, alimentando a UNMU, los rumores y las especulaciones. Sin embargo, según nuestras fuentes, ha habido fuertes discusiones entre ella y Khan. Al parecer, Demet le ha expresado directamente su descontento y su decepción Superíndice 3N por sus comentarios. Le ha hecho saber que sus palabras son perjudiciales para la imagen de las mujeres en la industria y que contribuyen a perpetuar estereotipos sexistas. Le habrá dicho algo a su como, Khan, no puedo creer que pienses a su. No solo me ofendes a Mu, sino a todas las mujeres que luchamos por ser respetadas en esta profesión Superíndice 3N. Además, se dice que Demet ha decidido tomar distancia de Khan. Han dejado de seguirse en redes sociales, lo que en el mundo del espectáculo es prácticamente una declaración Superíndice 3N de guerra, y ya no se les ha visto juntos en público. Sus representantes han evitado cualquier encuentro fortuito en eventos sociales, y sus nombres han sido cuidadosamente excluidos de cualquier proyecto conjunto. Incluso se rumorea que Demet ha rechazado varias ofertas de trabajo que involucraban a Khan, lo que indica que su relación Superíndice 3N estu seriamente da un más menos hada. Algunos productores, con la esperanza de reconciliarlos y aprovechar el tiru Superíndice 3N medio ultico, les habrán ofrecido jugosos contratos para protagonizar una nueva serie juntos. Pero Demet, firme en su postura, se habrá negado rotundamente. ¿Pero Q copyright dice Khan ante todo esto? Bueno, Khan, fiel a su estilo, ha respondido a las críticas con una mezcla de indiferencia y desafío. En algunas entrevistas recientes ha afirmado que sus comentarios han sido malinterpretados y que no tiene nada de Q copyright a arrepentirse. Ha argumentado que sus palabras fueron sacadas de contexto y que la gente estuvo buscando problemas donde no los hay. Incluso ha llegado a decir que la gente estuvo exagerando y que se estuvo tomando las cosas demasiado en serio. Algunos medios, intentando limpiar su imagen, han publicado artículos resaltando su faceta filantro Superíndice 3 pica y su compromiso con diversas causas sociales. Esta actitud, obviamente, no ha hecho que echarle un más menos al fuego. Muchas personas han criticado a Khan por su falta de empatía y por no reconocer el down más menos o que sus palabras pueden causar. Lo han acusado de ser arrogante e insensible y de no tomarse en serio las preocupaciones de las mujeres. Y por supuesto, la reacción Superíndice 3N de Demet se ha intensificado a UNMUS. Se dice que al escuchar estas declaraciones, Demet se sintió Superíndice 3 a UNMUS decepcionada y que su distancia con Khan se hizo a UNMUS grande. Ahora bien, es importante ser más menos hablar que todo esto son rumores y especulaciones basados en fuentes no oficiales. Ni Demet ni Khan han confirmado públicamente esta disputa. Sus representantes se han limitado a emitir comunicados vagos y ambiguos, pidiendo respeto a la privacidad de sus clientes y negando cualquier conflicto grave. Sin embargo, la falta de apariciones conjuntas y el silencio de Demet sobre el tema sugieren que algo estuvo pasando entre ellos. Y donde hay humo, ya saben, hay fuego. Este incidente ha abierto un debate muy importante sobre el papel de la mujer en la industria del entretenimiento, sobre la responsabilidad de los actores famosos y sobre la importancia de ser conscientes del impacto de nuestras palabras. También Copyright N nos recuerda que incluso las personas famosas y exitosas tienen un pasado que puede volver para atormentarlos. Y en este caso, ese pasado ha provocado una verdadera explosión Superíndice 3N en la relación Superíndice 3N entre Demet Özdemir y Khan Yaman. Un pasado que al parecer no estuvo dispuesto a quedarse en el olvido. ¿Pero Q copyright pasaru ahora? ¿Podrú Demet y Khan superar esta crisis y recuperar su amistad?
O esta disputa marcaru el fin de su relación superíndice 3N. ¿Abru una reconciliación superíndice 3N pública con disculpas de por medio? ¿O seguiru N manteniendo las distancias, evitando cualquier contacto? Solo el tiempo lo diru. Pero de lo que estamos seguros es de que este drama nos daru mucho de copyright hablar en los superíndice 3 Los fans de ambos actores N divididos, algunos apoyando a Demet y otros defendiendo a Can. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, donde los insultos y las acusaciones van y vienen sin cesar. En resumen, hoy les hemos contado sobre la supuesta explosión superíndice 3N de Demet Özdemir al descubrir ciertos comentarios del pasado de Can Yaman, comentarios que han sido calificados de sexistas e irrespetuosos. Les hemos hablado de la decepción superíndice 3N de Demet, de las supuestas discusiones entre ellos y de la posible ruptura de su amistad. Les hemos recordado la importancia de ser conscientes del impacto de nuestras palabras y del papel de la mujer en la industria del entretenimiento. Un drama que ha destapado viejas heridas y que ha puesto a prueba la amistad entre dos de los actores turcos populares del momento. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chisme jugoso y que les haya mantenido entretenidos. Quiero agradecerles a todos por su apoyo constante y por seguirnos en cada una de nuestras aventuras. Recuerden que sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Demet tiene razón superíndice 3N en estar molesta con Can? ¿Creen que Can deberá disculparse por sus comentarios? ¿Piensan que esta disputa podrá solucionarse? ¿Creen que todo esto es una estrategia publicitaria para generar ese copyright en sus carreras? ¿O simplemente un malentendido que ha sido magnificado por los medios? Du copyright genme sus comentarios abajo, y duganme copyright opinan de todo este drama. Me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, no se corten, estamos para chismear a gusto. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. No se olviden de seguir chismeando. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, mis chismosos, la verdad siempre sale a la luz. Asu que es tu copyright atentos, porque seguiremos investigando este caso hasta el final. No se pierdan el superíndice 3 capítulo de esta telenovela turca. Adiós superíndice 3S.